¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando se encuentren todos muy bien. El día de hoy, consiguiendo con nuestro curso de introducción a los sistemas de producción agropecuaria, vamos a hablar sobre el mapeo funcional de sistemas agropecuarios. Como hemos visto en sesiones anteriores, tenemos cuatro componentes primordiales, principales en los cuales se dividen un sistema de producción agropecuaria, vaya, que son los componentes bióticos, abióticos, de infraestructura tecnológica y socioeconómicos, donde son los cuatro grandes componentes que, bueno, se pueden subdividir al mismo tiempo. Pero bueno, en ese sentido, sabemos, ¿sí? O debemos entender que para que todo sistema de producción agropecuaria funcione, existen muchos subsistemas dentro de esos componentes que interactúan entre sí, ¿sí? Entonces, en esta sesión de hoy, bueno, vamos a dar una introducción, qué es el mapeo funcional y por qué es importante. Vamos a ver la selección y componentes de un sistema, cómo identificarlos. Vamos a ver sobre qué es el análisis de flujo, la elaboración del informe analítico, que es el que ustedes van a desarrollar para esta próxima entrega, y bueno, pues los criterios de evaluación. Entonces, bueno, en ese sentido, iniciaría esta sesión primero definiendo qué es el mapeo funcional. Y bueno, como lo dice aquí la presentación, el mapeo funcional es básicamente una herramienta que nos sirve para visualizar y comprender cómo interactúan los diferentes componentes, es decir, cómo tienen sinergias entre ellos dentro de un sistema agropecuario. Vaya, no se trata en esta tarea solamente de hacer un diagrama de flujo o hacer un dibujo, sino que ustedes deben de identificar en campo cuáles son esas conexiones vitales que tiene el sistema de producción para que puedan llevarse a cabo las salidas que me va a ofrecer ese sistema de producción. ¿Cuáles pueden ser esas salidas? Producción de leche, producción de carne, producción de huevo, producción de carne de res, de cerdo, de cordero, en fin, queso, ¿sí? Dependiendo hasta dónde lleve yo eh, estas salidas y su transformación. Entonces, todas estas salidas para que se pudieran haber dado, que al final del día son los ingresos que tiene una empresa agropecuaria, ¿sí? Debieron haber tenido insumos o entradas. Estas entradas pues pueden ser todo lo que tú usas, todos los materiales que tú usas para tu sistema de producción, que puede ser alimento, vacunas desparasitantes, agroquímicos, semillas, alambre, vaya, todo lo necesario para producir, ¿sí? Los recursos humanos es otra parte, es otro flujo, todos los recursos humanos que tú necesitas, toda la energía. Y no nada más hablo de energía eléctrica, también hablo, puede ser energía solar o la misma energía de los trabajadores para llevar a cabo los procesos. Todo esto, todo esto o todos estos insumos, o le llamamos materiales o flujos, o son recursos, también le pudiéramos decir, ¿sí? Apuestan a que, como vemos en la pantalla, a través de este rompecabezas, se apuesta para que embonen perfectamente en diferentes subsistemas, ¿sí? El subsistema agrícola, el subsistema ganadero, el subsistema gestión, que puede ser en la parte contable, el subsistema infraestructura. Entonces, estos subsistemas, al entrelazarse, ¿sí? Lo que están haciendo es sinergizar para que se pueda llevar a cabo el proceso de producción. Al llevar a cabo el proceso de producción, vamos a generar salidas, que al final del día es el ingreso
de un sistema agropecuario que va a generar una utilidad bruta y que después, bueno, pues haríamos el proceso con pérdida o ganancia. Por ello es muy importante que ustedes aprendan ahora a mapear. No es únicamente ya cuáles son los componentes bióticos, abióticos, de infraestructura, socioeconómicos. No. Ahora vamos a ver cómo estos flujos o estos recursos fluyen a través de cada subsistema, ¿sí? Y cómo interactúan entre un subsistema y otro. Y ahora ustedes van a deben encontrar fortalezas, deben aprender a identificar. ¿Cómo voy a aprender a identificar? A través de la observación, a través del análisis, ¿sí? Voy a aprender a identificar y analizar las fortalezas y áreas de oportunidad presentes en cada uno de los subsistemas o bien en la interrelación de esos dos subsistemas. Les voy a poner un ejemplo, o cómo lo puedo llegar a hacer. Esta es una tarea o esta es una actividad que no se debe hacer de un día para otro, se debe de hacer durante estos 15 días que tienen para elaborarla. No es nada más un día ir a campo, es un día, 2 días, 3 días, 4 días de ir a campo, es una tarea práctica, porque debemos ir encontrando, debemos ir analizando cada uno de los subsistemas y cuáles están siendo sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, yo puedo tener, como vemos, como vemos aquí en el rompecabezas, cómo sinergiza el subsistema de infraestructura con el subsistema ganadería. Bueno, ahí está físicamente. Y ahí se ve cómo embona la pieza del rompecabezas. El subsistema infraestructura es donde se guarda el alimento y el subsistema ganadería es donde se ofrece el alimento. Estoy poniendo un ejemplo. Si me empiezo a percatar, o empiezo a percatarme, por ejemplo, que es un caso real que se ha vivido dentro de las oportunidades que he tenido de dar consultoría. Si en la parte de ganadería, en la parte de corral de engorda, me estoy encontrando con que el animal o los becerros en desarrollo, en crecimiento o en engorda, o bien las vacas lecheras, no están teniendo el consumo adecuado de alimento, ahí pudiéramos empezar a tener un punto de interrogación. ¿Qué está pasando con el alimento? ¿Sí? O bien el alimento no es de la calidad adecuada, o bien se están robando el alimento, o bien me lo están cambiando, o qué está pasando. Entonces, ahí es donde debemos nosotros identificar áreas de oportunidad. El ejemplo que les quiero poner es cuando en alguna ocasión me encuentro con que el alimento que se servía en corral de engorda venía mojado. Se lo surtía el subsistema infraestructura, el subsistema planta de alimentos, así le pudieras llamar también. Tú nómbrale subsistema como tú desees. Esto es solamente un ejemplo. Tú vas a determinar los subsistemas. Estaba el subsistema planta de alimentos que daba el alimento al área de ganadería, corral de engorda. El alimento venía mojado y esto tenía poca palatabilidad porque venía con aromas fétidos. Esto hacía que el becerro no consumiera la cantidad adecuada y desperdiciara y obviamente se veía reflejado en su ganancia diaria de peso. La capacidad que tienes para identificar, ese es el análisis que yo deseo al que tú debes de llegar ahorita con esta actividad. Es decir, empezar a identificar cómo estas interrelaciones entre subsistemas, que pueden ser subsistemas bióticos con subsistemas de infraestructura, subsistemas abióticos con subsistemas de tecnológicos, es decir, cómo todos estos elementos, al combinarse en este gran rompecabezas, pueden llegar a tener situaciones no gratas donde no hay buena sinergia. Y entonces, por ejemplo, en el subsistema ganadería, pues se hacía la observación por qué los becerros incluso estaban teniendo problemas de diarreas. Entonces, al hacer ese diagnóstico, nos dimos cuenta que el problema venía de planta de alimentos.
de infraestructura. El alimento venía en un estado no agradable. Esto permitió poder, ¿sí?, a tomar medidas correctivas. Esto es muy, muy importante porque este simple ejemplo es lo que entre cada subsistema se puede dar. Sin embargo, puede haber fortalezas muy importantes. Por ejemplo, puede ser que el subsistema cultivos está proveyendo de muy buen forraje para las vacas de ordeña o para los becerros a tiempo, nunca falta el forraje y eso se palomea como una fortaleza. En otras palabras, ese es el mapeo funcional que ustedes deben empezar a identificar como fortalezas o bien como áreas de oportunidad o debilidades. Ya hoy le llaman más áreas de oportunidad. Y este enlace y esta sinergia entre subsistemas, pues básicamente es como una licuadora, donde yo voy a poner a mezclar varios ingredientes para transformarlos en una sola materia hacia afuera, en una salida. Cuando esto se licúa, cuando esto sinergiza de manera ordenada, de manera bien clara, donde cada subsistema tenga muy bien claro cuáles son sus responsabilidades, es entonces cuando se mezclan bien los ingredientes y nuestros procesos de producción van a tener una claridad para las salidas dentro de un sistema agropecuario que es precisamente nuestros ingresos. Por ello, ustedes deben de elegir un sistema de producción a donde puedan tener pues la confianza de poder trabajar, ¿sí?, a fondo. Realmente yo deseo que sean granjas reales, ¿sí? O sea, que sean sistemas de producción, ya sea agrícola o pecuarios o ambos, ¿sí?, que sean fuentes reales dentro de su área de influencia. Eso sí es muy importante para salgan a campo. Es muy importante que salgan a campo y empiecen a observar. Pueden ser de leche, de bovinos, pueden ser cultivos, pueden ser avícolas, pueden ser sistemas de cafetales o cualquier sistema agrícola en general, ¿sí? Después de que, bueno, pues puedas identificar la granja y tengas acceso a ella, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar los subsistemas, ¿sí? Por ejemplo, este es un sistema agropecuario en donde generalmente la ganadería, ¿sí? Aquí habla de sala de ordeña, bueno, pues a lo mejor es un rancho que produce leche hacia afuera y becerros, pero tiene el subsistema agrícola que es donde se producen los forrajes para dar de comer al área pecuaria, que es donde está la sala de ordeña, que es donde están los comederos, donde está la crianza de los becerros, ese es otro subsistema, pero además tenemos otro subsistema que es el subsistema insumo y los componentes, bueno, de los componentes de ese subsistema son pues las bodegas de alimentos, de fertilizantes que puedan tener ese subsistema de insumos. ¿Sí? Son todos los componentes que tiene cada subsistema. Por ejemplo, el subsistema pecuario puede tener de componente a la sala de ordeña, a los comederos, a los corrales, a los bebederos, a la báscula, a la manga. Todos esos componentes forman parte del subsistema pecuario. La parte agrícola puede tener dentro de sus componentes, puedo meter ahí al área agrícola, al área de maquinaria, ¿sí? Obviamente, pues todo lo que es suelo, donde se va a sembrar, forma parte de ese componente. Inclusive puedo meter ahí adentro, si así lo deseo y así lo quiero establecer, puedo meter algún sistema de riego como parte del área agrícola y la parte de infraestructura de riego la hago parte de un componente del sistema agrícola, ¿sí? Entonces, debemos identificar los subsistemas y sus componentes, qué es lo que abarca o el área de operación de cada uno. Por ejemplo, gestión y mercado puede ser un solo subsistema y dentro de sus componentes está la contabilidad, están las ventas, están los proveedores,
¿sí? Está toda el área administrativa, y a lo mejor le puedo cambiar el nombre de subsistema y le puedo decir el subsistema administrativo, administrativo y de mercado. Entonces, generalmente en los sistemas de producción los podemos dividir entonces por áreas. Puede ser subsistemas o áreas. Entonces, a lo mejor tenemos dentro de nuestra organización como sistema de producción, pues tenemos un responsable del área agrícola, un responsable del área pecuario, un responsable de todo lo que es la parte de insumos, todo lo que es la parte contable por otro lado. Entonces, aquí tenemos que ver cómo el área agrícola hace sinergia con el área pecuaria. Por ejemplo, si el área agrícola tiene establecido que para el mes de junio necesita tener listas las tierras alistadas con semilla, las sembradoras bien calibradas, la maquinaria en buen estado y todo, bueno, pues tiene que hacer seguramente una solicitud al área administrativa de una proyección de gastos para que el área administrativa pueda tener disponible ese recurso para que el área agrícola opere. Si el área agrícola no informa con oportunidad al área administrativa, pues las siembras se van a retrasar. Si el área agrícola no está al pendiente de que la maquinaria tenga que tener sus mantenimientos adecuados, pues es muy probable y no hace sus bitácoras que eso le corresponde al área agrícola, no le corresponde al área pecuaria, ni siquiera al área de insumos. Es responsabilidad del responsable del área agrícola. Entonces es como nosotros le podemos ir dando o le damos estructura a nuestro sistema de producción agropecuario y vamos identificando responsabilidades, ¿sí?, de cada área. Entonces, el responsable del área agrícola es el que será encargado de que las máquinas tengan su buen mantenimiento, de solicitar los recursos a tiempo para que puedan estar disponibles los materiales de flujo, semilla, fertilizante, agroquímicos, diésel, que es el combustible, para que pueda empezar a operar el sistema agrícola. El sistema pecuario, por ejemplo, si no hace un buen lavado del sistema de ordeño y si no tiene suficiente material de limpieza de las líneas de ordeño y demás, pues obviamente puede empezar a tener problemas de mastitis. Y si en el sistema pecuario tenemos corrales en donde están llenos de lodo y el ganado está teniendo problemas de cojera, pues no es responsabilidad del área agrícola, es responsabilidad del área pecuaria. Entonces, cada eslabón, cada cuadro es un rompecabezas, es una pieza del gran rompecabezas que tiene nuestro sistema de producción agropecuario. Esto es lo que ustedes deben de identificar, ¿sí? Y si no lo tiene el sistema de producción, pues defínanlo, lo tienen que definir, le tienen que empezar a dar estructura organizacional al sistema de producción, por muy familiar que sea, por muy pequeño que sea, se le tiene que dar un proceso de subsistema y se tienen que delimitar en esos subsistemas qué está llegando de material, qué está llegando de insumo, cómo lo estoy transformando y cómo interactúa con otro sistema, con otro subsistema dentro de ese gran sistema, dentro de esa gran licuadora que van a interactuar día con día por muchos meses para generar un insumo que puede ser el insumo leche, que es diario, el insumo final. Se pueden generar insumos, claro, como la siembra de maíz, por ejemplo, para la alimentación del ganado, ¿sí? Pero mi producto final, ¿qué es lo que yo vendo? ¿Qué es lo que yo comercializo? Incluso puede ser el queso. Entonces, a lo mejor produzco maíz, sí, pero yo lo transformo a través de mi ganado para extraer leche y luego para transformar a través de otro subsistema que aquí no está, pero puede ser subsistema agroindustrial. Entonces, en la parte agroindustrial, a lo mejor ahí tengo un encargado, pues se va a hacer cargo de que pues todo lo que es la producción de queso salga con la mejor calidad. Y ahí puede interactuar muy bien con el sistema pecuario. Y si el sistema pecuario le está entregando una leche de mala calidad,
pues entonces vamos a empezar a tener conflicto entre el sistema pecuario y el sistema agroindustrial, porque la materia prima que está llegando para que se transforme en queso no es de la mejor calidad. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a identificar. ¿Sí? Esto es mapeo funcional. Y lo que no esté bien, anotarlo como área de oportunidad. Y lo que esté bien, pues comentarlo, ¿sí? También en su informe. ¿Va? Ahora, hay diferentes flujos. Los flujos de materiales, bueno, básicamente es todo lo que necesitas para poder operar. Sí, bueno, lo que son alimentos, medicinas, insumos en general, herramienta, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este primer punto, los flujos de materiales, es el estiércol, también considerado como un flujo de material cuando va a los campos. Como el sistema pecuario regresa, así como el sistema agrícola, por ejemplo, le puede dar ensilaje de maíz y se guarda dentro de una bodega, ¿sí? Así también el sistema pecuario puede regresar el estiércol a los campos para mejorar las condiciones de estructura a los suelos y las condiciones de fertilidad. Y luego va para atrás, la cosecha de la parcela interactúa con la parte de subsistema de infraestructura. La cosecha de la parcela va a la bodega va al corral y del corral va a los campos. Entonces, vean ese movimiento físico de recursos. A eso se le llama flujo de material. Cómo están interactuando tres subsistemas. ¿Cómo interactúan tres subsistemas? Esto es lo que necesito que ustedes identifiquen con claridad. ¿Va? Y esto lo van a trazar pues, a través de un diagrama. Se los dejo a libre disposición de recursos que puedan usar, pero que sea un diagrama muy claro. Ahora, dentro de esos son flujos de materiales, ahí está muy claro. El alimento al corral, el estiércol al campo y del campo a la bodega. Ahora tenemos el flujo de energía. ¿Cómo fluye? Pues tenemos la electricidad, la energía solar, los combustibles, a la maquinaria y también se dice que la mano de obra es un flujo de energía porque se requiere energía para poder llevar a cabo también estos procesos como dar alimento, como llevar, cargar, transportar, hacer, operar, también es un flujo de energía. Y bueno, tenemos otro tipo de flujo que es el flujo de la información. Entonces, por ejemplo, ya me llegó todo el silo de maíz, ya me llegó a la bodega, ¿ok? Físicamente se hizo un flujo de materiales del campo a la bodega, pero tengo que hacer ahora un flujo de información, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, ¿cuál fue el rendimiento del cultivo? ¿Sí? ¿Cuánto invertí? Oye, me pediste en tu propuesta de junio para sembrar, me pediste tanto de agroquímico, tanto de semillas, tanto de fertilizantes, se invirtió en flujo de energía, fueron 40, 50, 200 litros de diésel, lo que haya sido, ¿sí? Se le dio mantenimiento al equipo de maquinaria dentro de tu sistema. Bueno, pues vamos a ver cuál es tu flujo de información. Entonces, ustedes tendrán que solicitar información de rendimientos y demás, si así fuera el caso. ¿Por qué? Porque es la forma de que nosotros podamos darnos cuenta de sacar nuestros costos de operación y toda esta parte administrativa. Y entonces a lo mejor dices, oye, le invertí 50,000 pesos por hectárea. Vamos a hablar de una hectárea de maíz, de la siembra, de la preparación del suelo al ensilado, andamos sobre 30,000 pesos. Costos totales y produje 50 toneladas. Oye, pues nada más me salió a menos de peso. Me salió a menos de peso. Oye, excelente, muy bien. Y todo esto lo vamos a convertir en leche, excelente. Y eso lo vamos a convertir en queso, excelente. Pero si le invertí 30 toneladas, perdón, 30,000 pesos y produje 15 toneladas, pues sabes que me está saliendo muy, muy caro. ¿Qué pasó? Área agrícola, ¿qué pasó? Entonces aquí otro subsistema administrativo, con esta información, con ese flujo de información, podemos empezar a hacer
un feedback o una retroalimentación de lo que estamos haciendo en el área agrícola. ¿Y sabes qué? Que el del área agrícola pues sembró y nunca hizo un análisis de suelo y no sabía cómo fertilizar y el ingeniero era nuevo. Entonces, se empiezan a detectar áreas de oportunidad, pero también se pueden detectar fortalezas. ¿Sí? Qué importante, qué actividad tan más razonada, qué actividad que les debe de dejar un gran sentido de lo que son ustedes como ingenieros en sistemas de producción agropecuaria. El flujo de información, bueno, pues los pedidos del mercado, me pidieron tantos kilogramos de queso, me piden más de un tipo de queso, me piden más del otro tipo de queso, el subsistema agroindustria o el subsistema que transforma, obviamente recibe esta información del subsistema administrativo y regula su cadena de producción y dice, no, pues hoy vamos a hacer más queso cotija, y hoy vamos a hacer más queso de hebra, y entonces estos pedidos marcados por flujos de información. Los precios de los insumos y la contabilidad, muy importante, porque con todo esto vamos a sacar al final del ciclo anual, bueno, pues el estado de pérdidas o utilidades. Entonces, aquí está, y esto dice aquí la actividad que es el corazón de esta actividad. Yo les voy a pedir un favor, no lo hagan en un día. No me cumplan por ir, fui tal día, ya lo hice y me traje. Esto tiene que ser de mucho análisis, de hablar con el productor, no me importa que sea un sistema de producción pequeño, de hablar mucho con del productor y realmente identificar cuáles están siendo las problemáticas, las áreas de oportunidad por las cuales se debe transitar. Mucho de la resolución de los problemas de un sistema de producción, créanme, no es nada más económico, no es económico muchas veces son manejos que se le dan al sistema y que nos están metiendo en muchos problemas. Les voy a dar un ejemplo, hace algunos años estábamos teniendo un problema en un rancho se vacunaba y seguía teniendo el mismo problema el productor a pesar de que él vacunaba. Entonces, pues todo el mundo le preguntaba, oye, vacuna, sí, sí, vacuna, no, pues entonces eso no es, no, hay que ir a ver. ¿Y cuál era la situación? A ver, voy a ir a ver cómo vacuno. Llegamos a ver cómo vacunaba y pues era un desastre. Las agujas sucias, las jeringas sucias, ¿sí? En ese sentido, el productor no llevaba a cabo la cadena fría de su vacuna, ¿sí? No la llevaba a cabo y pues la vacuna se calentaba, ¿sí? Las manos sucias, pues obviamente no estaba haciendo su función la vacuna. ¿Qué había que hacer? El problema no era la vacuna, el problema era capacitar al productor sobre cómo usar la vacuna. A ese nivel, a ese análisis tenemos que llevar como futuros ingenieros en sistemas de producción agropecuaria, porque en esos detalles y en cada uno de los detalles es donde a veces tenemos los problemas más fuertes. Es mentira que me faltan los millones para hacer, claro, lo sabemos, va a ser una bodega de tanto por tanto, pues claro, pero hay muchas situaciones en donde, por ejemplo, tenemos mortandad de ganado o nuestras siembras no están siendo las mejores, nadie hace un análisis de suelo, por ejemplo, pero siembra es muy raro, tus rendimientos siguen siendo los mismos, tus inversiones son altas, todo esto viene en la parte contable. Si nosotros no aprendemos a generar la información, pero nada más generarla, ¿sí? De saberla interpretar, de poco nos va a servir también estos flujos de materiales, flujos de energía, flujos de información. Lo que queremos hacer es que esa licuadora, esa caja en donde hay entradas, hay procesos y hay salidas, esa caja donde interactúan todos los componentes sea una caja clara, una caja en donde tengamos muy bien por objetivo qué es lo que tiene que hacer cada eslabón o más bien cada parte del rompecabezas, cada pieza del rompecabezas tiene que hacer su función específica.
para que entonces todo el engrane, toda la maquinaria de engranes donde va dando vuelta la cadena del sistema de producción pueda sacar productos rentables y de calidad, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que tenemos que hacer. También recuerden que está ya su archivo Word en su actividad. Y bueno, pues con esto pues se va a elaborar, donde van de manera inicial, una descripción del sistema. Deben describir cuál es el objetivo del sistema. Acuérdense que acaban de entregar la tarea de modelos de producción. Y hay modelos de producción que van encaminados más hacia el autoconsumo y hay modelos de producción que van encaminados más hacia la generación de ingresos, ¿sí? Entonces, independientemente de eso, todos los subsistemas son parte de un sistema de autoalimentación, ¿sí? A un sistema de generación de ingresos. Deben de insertar el mapa funcional. En el mapa funcional, las fotos manejen las apartes. Dentro de lo que es el mapa funcional, me interesa muy bien cómo los flujos de materiales, de energía y de información, cómo se generan y cómo interactúan las flechas en un sentido y otro, y lo tienen que mencionar, cómo va de aquí para allá y cómo de allá viene para acá, haciendo qué o cómo. Eso lo deben de aprender a identificar. Es decir, la interconexión y esas dependencias, cómo están vinculadas, como lo vimos en la lámina anterior. Obviamente, fortalezas y oportunidades, qué es lo eficiente y qué es lo que se debe mejorar o qué es lo que se puede mejorar. Y obviamente, atrévanse a comentar que en algún momento dado eso que se pueda mejorar pueda ser cómo lo puedo hacer de una manera en que no le impacte tanto al producto. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a decir algo muy común en el ganadero. El ganadero, dicen por ahí que vive pobre y muere rico. A veces estamos esperando un ingreso para poder empastar o hacer alguna actividad, pero no nos damos cuenta que con una actividad tan sencilla como llevar registros de cada cuánto paren mis vacas y demás, se le pasan al ganadero vacas que paren más de 2 años sin parir. Entonces no tiene vacas, tiene bocas. Entonces, si nosotros tuviéramos un registro, pudiéramos determinar, bueno, esta vaca ya es de una edad avanzada, tiene 14 años, tiene 2 años que no pare, pues la puedo hacer dinero y con ese dinero puedo financiar otra cosa. ¿Qué es lo que muchas veces pasa en el productor? Que queda estático y pensando que él tiene sus vacas, pero no le paren. O sea, a lo mejor son animales que ya productivamente no tienen ese efecto. Entonces, ¿esto cómo se pudiera arreglar? Bueno, voy a llevar registros ganaderos para que el productor tenga oportunidad de saber animal por animal en qué etapa productiva está, qué está haciendo, está preñado, está vacío, está ciclando, está dando de mamar, me da leche, no me da leche. ¿Es oportuno para mi sistema de producción? ¿Va al objetivo o no va al objetivo? Entonces, para podernos muchas veces financiar. Y bueno, pues obviamente va ligado a las propuestas de mejoras. En este sentido, jóvenes, su presentación, su informe, como quiera, recuerden que está ya también definido en el archivo Word de Neminus, en donde las áreas claves de análisis, recuerden, son las interconexiones, que tiene un subsistema con otro, es lo que tienen que hacer. Las dependencias, qué insumos requiere un subsistema del otro para poder operar, qué fortalezas tiene y cuáles son las áreas de oportunidad. Es decir, ya ustedes ahora empiezan a hacer un diagnóstico más a profundidad de lo que es el sistema, ya sea agrícola o pecuario, al que ustedes vayan. ¿Sí? Y bueno, pues todo esto lo vamos a entregar en la plataforma Eminus, ¿sí? Y vamos a tener las sesiones de asesoría de los martes a las 7, que bueno, me da mucho gusto que quienes ya se han estado conectando, no las grabo porque son sesiones de asesoría, ¿sí? Entonces, quien se conecta es porque tiene dudas, quien no se conecta, bueno, pues porque lo supo hacer.
pero yo los invito a que se conecten, a que intercambiemos y recuerden que deben de contestar los foros. Los foros son herramientas de análisis, son herramientas que me permiten a mí conocer como si me estuvieras hablando, si comprendiste o no comprendiste el tema. No los contesten de 2 o 3 renglones, como que ya, bueno, hay que cumplir, ¿no? Hagamos una reflexión seria, profunda. Recordemos que el sistema de educación a distancia pone en primer lugar al individuo. El individuo es usted quien desea aprender. Yo solo soy un facilitador de los procesos. Usted es el que toma el control de su aprendizaje. Yo le pongo la bibliografía que está en la parte de Eminus, en la página principal hasta abajo, denle doble clic. Dice bibliografía básica, bibliografía complementaria. Entren a esos archivos, lean, nútranse. Entre más lean, más se nutran, más cuestionamientos van a tener y eso es bueno. Estoy yo para resolver, para facilitar. Sí, yo también aprendo de ustedes para que este proceso sea realmente benéfico para su desarrollo profesional. Como se los dije desde un principio, esta experiencia educativa es primordial porque este es el saber hacer de ustedes. Y bueno, los criterios de evaluación aquí se presentan para que puedan trabajar. Dice duración estimada 6 horas de trabajo en campo, quizá. En campo, y así que planifiquen su tiempo y lleven una agenda muy estricta. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, pues trabajan, pero sí es muy importante que se den el tiempo para que puedan aprender, para que se involucren en los sistemas agropecuarios. Hay que ir, hay que salir. Si no lo hacemos, si no nos atrevemos, no vamos a aprender. Y cuenten conmigo en lo que yo les pueda apoyar, en cualquier duda que pueda aclararles para el desarrollo de su actividad. Pues con esto terminamos. Me da muchísimo gusto continuar con esta actividad con ustedes para su proceso de formación dentro de la experiencia educativa de ingeniería en sistemas de producción agropecuaria. Muchas gracias.